La Rojava kurda, la administración autónoma del norte y este de Siria. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de la Rojava. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Mariano Méndez de Mer. López, perdona, Mariano. Nada, No, nada. es que Méndez es el otro Mariano, es Méndez. Sí, sí, puede pasar, puede pasar. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. No, lo que pasa es que cuando metes una vez la pata, vas acumulando meter la pata. Como me salió mal el logotipo y puse el de historia, me puse nervioso y ya metí la pata con todo. No pasa nada. Pues vamos a hablar hoy de Rojava. Habíamos quedado ya a hablar de estos persmergas sirios, ¿no? O más bien soldados y soldadas. Aquí parezco que soy de estos del lenguaje inclusivo, pero es importante destacar que hay muchas mujeres en el ejército kurdo, cosa que no es tan frecuente en los demás ejércitos de la zona, ¿no? Pues vamos a hablar hoy de la Rojava, ¿no? Este territorio autónomo del norte y este de Siria, el Levante, ¿no? Como se dice en kurdo, Rojava, ¿no? Sí, lo primero, buenas tardes, Paco, muchas gracias por la invitación. Y sigo diciendo que se hagan desconocido. Aquí me hubiese gustado contar, no pudo ser porque intenté contactar con él, pero anda muy liado porque tiene conocidos allí, con Tino Brugos, ¿no? Que ha sido, aparte de docente ya jubilado de educación secundaria, profesor, vamos, de historia, pues ha viajado muchas veces a Turquía, intentó estar de observador en 2023 en las elecciones presidenciales de dicho país, fue detenido y deportado. La revista Nortes, que se edita en Asturias, pues digitalmente comentó todo lo que había pasado y ahora mismo está francamente preocupado por el desarrollo que podía pasar en la Rojava, ¿no? Como hablamos también con estrategias, etcétera, aquí el principal problema no va a ser lo que venga en el gobierno o desgobierno, o lo que venga en Siria. Esperemos que venga algo para bien, aunque tengo que mostrarme escéptico, ¿no? Visto lo que es la gran mayoría de fuerzas, vamos a llamarlas rebeldes. Lo que aquí es el problema es que una vez más Estados Unidos se va a retirar, una vez más los kurdos van a quedar desamparados y a Turquía le preocupa mucho más lo que es este cantón de Rojava, porque hay una continuidad lingüística, territorial, con los kurdos del sureste de Turquía. Y en cambio a los de Irak, pues creo que o lo hablé contigo o ya anteriormente, están dos partidos hegemónicos, la UPK y el PDK, con dos clanes, Barzani y Talabani, y que son sumamente corruptos. Se les puede manejar un poco de esa manera desde Turquía. Estos otros no. Encima hay un confederalismo, yo diría, humanista, en el cual, pues lo que tú has dicho, ¿no? Hay una bicefalia, incluso mujer-hombre, para control desde la economía hasta una especie de presidencia rotatoria, y todo muy, bueno, de colectivo, ¿no? Por así decirlo. Es una cosa que no gusta ni a Siria por el carácter de República Árabe de Siria hasta anteayer. Es también algo que no agrada mucho a los países de alrededor y menos aún a Turquía. Entonces es una zona que con ese experimento democrático ya nació desde un principio con muchísimos problemas, ¿no? Ahora queda ver cómo tras la caída del régimen de los Al-Assad, tras 54 años de puño de hierro, ¿no? De dictadura puño de hierro, pueden bueno, pues asegurar sus derechos, intentar tener una zona semiautónoma en un régimen confederal. Algo muy complicado habida cuenta de los intereses que hay en Siria, ¿no? Iremos viendo un poco, tengo el mapa aquí del territorio sirio con las distintas facciones, ¿no? Y podemos ver al norte, en un verde clarito, lo que sería esta región de la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria, el Aanis, conocido vulgarmente o popularmente, ¿no? Como la Rojava. Aquí es importante hablar de la geografía, ¿no? Y hay tres grandes regiones, que son la región de Yasira, es una región agrícola y con pozos petroleros en el noreste, justo, digamos, en la esquina superior derecha del mapa, ahí justo en la frontera entre Irak y Turquía, esa penetración que hay, ahí justo. Después está la región de Kobane, conocida por los combates contra el Estado Islámico en el 2014, y Afrin, en el noroeste, perdona, y está ocupada desde el 2018 por Turquía. Es una parte, digamos, del territorio kurdo, que es esta franja en verde más oscuro, que está ocupada por Turquía. Importante entender esas circunstancias. Y después tenemos otros territorios ocupados por Turquía, que es también ese cachito verde que está también ahí en el noroeste, esa región en verde, que hay una parte que la vemos rayada
porque ella no está ocupada por el ejército turco, sino está ocupada por las milicias del Ejército Nacional Sirio, que es una franquicia o una especie de marca blanca de Turquía, ¿no? Sí, efectivamente, es el grupo antiguo, la Confederación o Grupo Turcomano, tenía el nombre de un sultán otomano, no recuerdo ahora mismo cuál era. Era también muy característico se caracterizaba por una violencia extrema, ¿no? Contra los kurdos, pero también contra otras minorías de la zona, como circasianos, que huyeron del Cáucaso tras la guerra ruso-caucásica finiquitada en 1864, ¿no? La zona de la antigua Ubigia, hoy Sochi. Bueno, es una especie de guerra abierta de la que no se habla, ya desde 2015-2016. Y obviamente a esa zona intentó acceder Estado Islámico, pero tenemos el recuerdo de lo que fue Afrin, la masacre que hubo allí, y también lo que fue en el Kurdistán iraquí, ¿no? Fue una auténtica barbaridad. Y lo que está ahí, las SDF, las Fuerzas Democráticas Sirias, son la parte más importante en la cual está la YPG y la YPJ, que son de mujeres. Y luego sí que es cierto que aunque no se conozca tanto, sí que hay aunque nació en Irak, un movimiento islámico del Kurdistán. De hecho, fue, digamos, la base de lo que sería posteriormente Al-Qaeda en Irak. Cuando llega Zarqawi allí, se une a esta gente y había creado un pequeño emirato en la zona, esta vez iraquí, de donde hubo la peor masacre con armas químicas casi de la historia, ¿no? La de Halabja, por parte de Saddam Hussein. Pues en Halabja, desde el año 99 hasta 2001-2002, consiguieron crear un emirato islámico, una especie de región talibán en el norte de Irak. Posteriormente intentaron traspasarlo a Siria, pero lo que fueron ya posteriormente YPG, YPJ y los Peshmerga pudieron frenarlos. Lo que sí es cierto es que esta gente lleva buscando desde hace muchísimo tiempo una autonomía que les es negada no solo en Siria, también en Turquía, obviamente. En Irak han conseguido una especie de régimen híbrido, una especie de lo de Hong Kong con China o viceversa, dos países, un país, dos regiones, ¿no? O dos sistemas políticos. Y los de Irán, ya lo hablamos en un programa también anteriormente, cuando lo de Soleimani, cuando fue el atentado en el 4º aniversario de su asesinato, pues que están siendo silenciados completamente en Irán. De hecho, ni siquiera en Siria tenían derechos mínimos, pero en Irán, que se caracteriza en principio por crear dentro del Majlis del Parlamento un escaño para minorías, como pueden ser los judíos, los armenios, etcétera, siempre se ha negado a los kurdos. Los ven como el peor separatismo junto con los baluches. Pues tenemos, hablando de esta región autónoma, hablamos de kurdos, es cierto, que son la mayor parte de los efectivos del ejército y también de la política, pero hay junto con ellos armenios. Hace poco vi un vídeo, eso lo vuelvo a encontrar, de resistentes armenios que están unidos a estas tropas de la Rojava, ¿no? Porque también ellos son una minoría perseguida por los turcos y debió quedar muy pocos de ellos en territorio turco quedan muy pocos armenios. Sí. Y aquí tengo una imagen de estos grupos de los combatientes armenios que están dentro del batallón Shehid Nubar Ozanyan. Sí, ese es el que te dije. Nubar Ozanyan era el turco-armenio que murió durante la toma de Raqqa frente al ISIS. Era un hombre con la cabeza completamente rapada, tenía casi 60 años, había estado combatiendo casi, pues yo creo que la mitad de su vida, porque siempre se hablaba de que en cualquier grupo revolucionario de corte marxista de que hubo en los años 80, militante y demás, siempre había dos etnias que no fallaban. Fuese donde fuese, había por lo menos un palestino y un armenio. Recordemos que estaba el ejército secreto de Armenia, que era Sara, que hizo atentados contra Turquía, uno de ellos aquí, por ejemplo, en Madrid, en el año 80, justo contra un periodista vasco que parecía que tenía apellido armenio, Gorrerán, pero que sobrevivió. Le habían confundido con alguien del consulado turco que estaba escasamente cerca de su oficina, creo que era El País, el periódico en aquella época. Y también hay un largo etcétera de estos atentados pues, por todo Oriente Medio para desestabilizar a Turquía. Entonces, armenios, kurdos y palestinos estaban dentro de cualquier movimiento revolucionario de los años 80. Pues vamos a aclarar un poco el espacio físico que están ocupando estos grupos, ¿no? Y esto es importante verlo. Voy a poner ahora mismo un mapa de estos de actualización, porque hay dos vídeos que podemos comentar ahora mismo sobre la situación
de los rebeldes kurdos, o podemos decir ya bueno, no son rebeldes ya, porque ya no existe gobierno, digamos, al que se rebelan, ahora son facciones, ahora hay Facciones y encima facciones que justas. controlan Sí, incluso sí. un gobierno pro tempore en la zona kurda, claro. Pues hay 3 noticias interesantes. La primera, que en torno a esta zona, que me estoy perdiendo ahora mismo, aquí, de Nanjif, los combates contra las fuerzas turcas son muy constantes, es decir, todo el mundo habla de que ya parece que se acabó el conflicto porque se rindió al-Assad, pero a día de hoy siguen combatiendo los proturcos contra los miembros del ejército, digamos, de la Rojava en esta ciudad. Hay vídeos en los que se ven los combates y según las tropas kurdas murieron más de 300 turcos en las calles de esta ciudad. Vamos a ver el escenario porque es cierto que viendo este mapa que actualiza bastante, parece que ya controlan la ciudad los proturcos, pero bueno, no tengo yo Sí, muy claro. podría ser, ¿eh? Según esto sí. Aquí es importante que, por un lado, los kurdos estaban siempre en la orilla oriental y con esta, digamos, situación empezaron a ampliar cabezas en la zona occidental del río Éufrates, en parte para evitar la llegada de refuerzos chiitas de Irak y yo también creo por el ISIS, ¿no? Por el tema de intentar quitar al ISIS algún elemento. Hay una ciudad que tenemos que hablar de ella que me parece muy importante y tengo un vídeo que os voy a mostrar, que es esta ciudad, creo que es esta, Deir ez-Zor. La veis aquí, es una ciudad que se tomó recientemente por parte de los kurdos y esta ciudad no es kurda, ni tampoco es drusa, No, no ni es árabe. armenia, esta es suní, digamos, Y del árabe, libro, y árabe. y árabe, No, sí, y sí. árabe, sí, sí. Sí. Y entonces hay unos vídeos que tengo en mi Twitter, que os los voy a mostrar ahora. Espera un momento. Tengo tantas ventanas que ya estoy perdido. No pasa nada. Una cosa solo, el Sí, batallón sí. turcomano que combate más antiguo se llamaba como Sultán Murad. Murad el Conquistador. Ah, vale. Lo que os quería mostrar es la resistencia ahora de los habitantes de esa ciudad a la presencia de los kurdos. Por tanto, yo creo que los kurdos se retirarán a la Sí, orilla oriental yo en creo breve, que porque, claro, encontrarse en combates contra civiles, no creo que Estados Unidos se lo permita, ¿no? Porque se va a ver imágenes muy duras y aquí está. Aquí tenéis Deir el-Zor, que es esta localidad que os acabo de situar ahí. Está en la provincia de Deir el-Zor, pero la parte, digamos, oriental ya estaba dominada por los kurdos y tomaron la capital en estos días. Y esto es una imagen en la que se puede ver a la población de la ciudad protestando contra los kurdos. Por sí. tanto, van a encontrarse en una situación difícil. Yo creo que se retirarán de ahí. Sí. Después tenemos en la otra localidad que os comentaba, que es en los combates contra los proturcos, que continúan. Y hay otra cosa que me parece muy interesante, que es esta noticia que tiene que ver con el Kurdistán, que es la retirada de los rusos de la base de Sanin, que era en la zona al sur de Kobane. Tenían una base los rusos y emprendieron una retirada que es de casi 500 kilómetros para llegar a la costa y se van a ver estos convoys de rusos avanzando, en primer lugar, por territorios kurdos, que al parecer los bloquearon, pero los dejaron pasar. Posteriormente van a entrar por el territorio controlado por el ISIS y por el territorio del Ejército Libre de Siria, que es el proestadounidense, que yo creo que Estados Unidos va a intentar que este convoy siga su camino. Después van a tener que pasar el territorio del HTS para llegar a Tartus, que todavía la base la posee Rusia, ¿no? Pues, Sí, sí. Y solo una cosa, indicar que cuando hablábamos otro día de Escuadra y Cartabón, también Deir ez-Zor es una provincia hecha Escuadra y Cartabón. Pertenecía a lo que hoy es Irak. Y en cambio, Irak se quedó con un traspaso de población con Al-Anbar, el triángulo asuní famoso, donde estaba generalmente Tikrit, la patria natal o ciudad natal villa natal de Saddam Hussein, y Deir ez-Zor es donde se concentra casi toda la población sunita de la propia Siria.
Pues tenemos este escenario, ¿no? Que políticamente están ahí. Después Estados Unidos, digamos que controla todavía ese territorio. Hay que recordar que como yo tengo mis dudas y tú también las tienes, ¿qué va a pasar ahora con los kurdos, ¿no? Cuando Donald Trump llegue al poder, ¿no? Es decir, aquí nos encontraremos en una situación de mantendrá tropas, como está haciendo ahora mismo, para vigilar esta zona y que no crezca el ISIS, que no lo tomen otros agentes geopolíticos, o ahora que desaparece Rusia va a dejar de tener importancia para Estados Unidos. Yo creo que si son inteligentes Estados Unidos, mantener esta zona no le va a costar mucho, salvo que Turquía entre en juego y claro, y Estados Unidos tenga que decidir. Claro, sería recular un directamente. panorama muy fuerte que Estados Unidos luche contra un paisota, ¿no? Claro. Claro, sería. No, no. Y ha pasado otras veces, ¿eh? A ver, en el año 96-97, cuando hubo una miniguerra en el Kurdistán turco, Estados Unidos, Bill Clinton o Al Gore mediante, uno de los dos, presidente o vicepresidente, tiraron de las orejas a Turquía por la cantidad de masacres que estaba ocurriendo en ciudades como, perdón por el nombre, pero se llama así, Batman y Kars, ¿no? Entonces, ya dijeron que como siguiesen así, cortaban lo que era la ayuda económica, la ayuda, digamos, militar. Démonos cuenta que en el año 96-97 habían caído ya 4 primeros ministros en Turquía, entre ellos la primera mujer, ¿no? Y única mujer que hubo de jefa del Ejecutivo, Tansu Çiller. Y entonces, en una especie de ministerios que rotaban cada poco, etcétera, dijeron, vale, nos retiramos de Kurdistán, sobre todo a partir de un escándalo que se llamó el escándalo del Susurluk, que fue que se estrelló un coche con 3 altas personalidades, estaba un jefe mafioso de la zona kurda, el jefe del Hezbollah kurdo. El Hezbollah kurdo, cuidado, es sunita, no tiene que ver con el Hezbollah libanés, con contraparte libanesa, y un viceministro del Interior, o un comisario, no recuerdo bien. Entonces, ese escándalo fue lo que puso ya directamente encima de la palestra lo que era el conflicto kurdo, que ya iba del año 84, en Turquía, quiero decir, pues encima de la mesa. Y luego se traspasó a Siria, porque siempre decían que esta gente, PKK, etcétera, tenían refugio o santuario en la Siria de Hafez el-Assad. Luego parece ser que Bashar al-Assad los expulsa. Nunca se pudo demostrar, ¿eh? Pues mira, voy a poner una imagen de esta alianza, ¿no?, entre Estados Unidos y los kurdos. Esto es en la zona de al-Sur, un ataque estadounidense de la US Air Force contra una columna chiita que había llegado desde Irak a ayudar a Bashar al-Assad. Esto es una 10. Sí, encima se nota por el morro y demás, pero vamos. El otro día ya hablamos que aniquiló una columna chiita, ¿no? De que iba Sí, justo ese. Sí. Y ayer 75 objetivos del ISIS en la zona del desierto. Digamos, lo que no quiere Estados Unidos es que el ISIS crezca ahora mismo a costa del sí, caos, de la caída de Assad, claro. Sí. Digamos, está eliminando todo lo que es desde el aire, no va a meter tropas al ISIS. Pues claro, esto, la duda que se nos plantea es esto, el escenario que pueda haber cuando Estados Unidos llegue Trump y vea qué hay que hacer con esta gente, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con los kurdos? Ahí el problema que se plantea, ¿no? Pues voy a poneros otro mapa que tiene que ver con esto. Es que eso tanto ya no lo encuentro. Mira, estos son los combates en esa ciudad que os comentaba. Los combates son duros, pero parece que esto que estamos viendo aquí ya lo tomaron los proturcos, porque no queda casi nada de la ciudad de Mandej en manos kurdas. Pero hay muchos vídeos, por lo tanto no sé yo exactamente, hay que ver mañana y verificar un poco la situación. Claro, sí. Claro, ¿por qué es Pero bueno, importante esa ciudad? Porque para los kurdos es controlar los dos lados del pantano, del Éufrates, claro, el gran es pantano. muy similar a lo de la capital del Kurdistán autónomo en Irak, es Erbil o Arbil, o Erbil incluso, se puede pronunciar de estas maneras. Pero ellos quieren llegar a siempre, y lo perdieron en el año 2017 cuando hubo el referéndum de independencia, porque perdieron Kirkuk, y Kirkuk es donde está todo el petróleo. Pues aquí es muy similar. Es posicionamiento, lo que tú dices, los dos lados del pantano, control de recursos hídricos, que en Siria sobre todo es muy importante, y en este sentido, pues no pueden, digamos, perderlo.
Otra cosa, con respecto a lo que comentas, es que los kurdos ya, pase lo que pase en Estados Unidos, cuando tome posesión Trump, se han visto traicionados siempre. No confían en nadie. A veces ellos mismos dicen que son muy desconfiados, pues porque siempre les han dado la puñalada por la espalda. Les utilizan de punta de lanza frente a cual o tal enemigo y luego les venden malamente. Sí. De hecho, ellos, digamos, no encajan en ninguna pieza, ¿no? Es decir, No, les exactamente. definimos como socialistas o con ideas de izquierdas, pero realmente su ideología es una ideología que no es en sí ni el socialismo marxista, ni el socialismo, ni el comunismo. Es una especie de derivación de una especie de anarquismo. Anarquismo, Sí, justamente. sí. Sí, de hecho, yo Lo no sé voy qué... lo voy a poner nombre, ¿no? Porque tiene un nombre este pensamiento. ¿Comunitarismo podía ser o...? Sí, pero viene de un... Espera, que es que lo tenía, lo tenía y te lo había pasado el nombre del creador, del estadounidense en el que se basaban. Espera. Vale, la cabeza mía... el confederalismo democrático, que es Sí, el nombre confederalismo oficial del democrático. pensamiento de Abdullah Öcalan, pero Sí. el pensamiento viene de un anarquista estadounidense, aquí está, de Murray Bookchin, que es el creador del Sí. concepto del que evoluciona Öcalan. Y básicamente se basa en unos principios que es la democracia directa, las decisiones se toman en asambleas comunitarias Comunitaria, y en justamente. consejos locales, la igualdad de género, se implementaron cuotas de representación femenina en todos los niveles de gobierno, hay un mínimo de 40% de mujeres, además existen estructuras paralelas exclusivamente femeninas, como es el ejército, la unidad IPJ, la unidad de YPJ. protección de mujeres. Después tiene un pluralismo étnico y religioso, los consejos locales están abiertos a todas las etnias presentes en el territorio. Por eso los armenios están ahí, los drusos y algunos cristianos y algunos sunís también en ese territorio. Después tiene el llamado, la importancia de la ecología, ¿no? Aunque este Sí, sí, principio, es súper digamos, ecológico. no es en sí, claro, está complejo porque tienes que desarrollar una industria y si la industria es petrolera, pues la desarrollarás, ¿no? Es como todo en la vida, ¿no? Y después el ejército, que es casi el ejército revolucionario en este concepto, Claro. ¿no? Y sobre todo también tiene mucha importancia, a ver, en las zonas de, precisamente como también pasa en Palestina, o la Autoridad Nacional Palestina, casi todo lo que son el tema de educación lo ponen como un puntal. Sanidad es complicado por la situación que viven, pero incluso en los peores momentos se ve en las zonas kurdas maestros rurales o profesores enseñando a la gente a leer, escribir, etcétera. Por eso tiene una tasa de alfabetización, quiero decir, la parte siria y la parte siria, parte turca y la iraquí, no así la iraní, porque han sido vilipendiados y casi no pueden acceder a una educación más que la básica, pues tiene una alfabetización de casi el 95%. Y tienen universidades muy importantes, por ejemplo, en el caso de lo que es Irak, la de Mosul, hasta que llega a Estado Islámico, tenía un departamento dedicado a estudios kurdos muy potente, pero muy potente. Hablamos de quién pueden ser los aliados de los kurdos, ¿no? Y os voy a poner una publicación de Twitter, pero que me parece muy interesante porque ya la oí más veces y ahora la oigo más y hoy se está moviendo mucho y hay un Twitter de un árabe que habla de esto. Aquí tenemos una imagen de un general israelí, Noam Tibón, que dice que Israel está muy interesado en establecer un Estado kurdo en Siria mientras que ellos tengan un Estado kurdo en Siria. Es decir, básicamente es favorecer la presencia de un Estado en Siria kurdo, porque por un lado es una espada de Damocles en la retaguardia de cualquier régimen que se establezca en Siria, y también una trastadita que le puede hacer a Turquía, que no se lleva muy bien con ellos Sí, tampoco. sí. Claro. Pero de hecho, no hay que irse muy lejos, ¿eh? Cuando ese referéndum de 2017 de independencia de Kurdistán turco, perdón, turco-iraquí, había la ministra de Justicia de Israel apoyaba sine qua non lo que era la independencia kurda. Y no es de origen kurdo, ¿eh? Ella es askenazí. Pero siempre ha habido una especie de nexo entre el Kurdistán, el genérico, toda la población kurda, 42 millones de habitantes, e Israel. No obstante, hubo un momento que las relaciones estuvieron muy tomadas, pues porque cuando se detiene a Öcalan en la embajada griega de Kenia, pues, o embajada de Grecia en Kenia, se había metido ayudando a Turquía e Israel. Y eso ha sido la mancha en las relaciones diplomáticas de
de Israel con lo que es la nación kurda en sí, ¿no? No solo ya la región esta, lo cual, toda la nación kurda. Porque aunque esos 42 millones de habitantes luego tengan ideas políticas y demás y similares, siempre han visto a Öcalan o Calan como un digamos, un mártir, como una especie de único guerrillero que plantó cara a Turquía, principalmente, y luego a otros como a Hafez el-Assad, que le tenía miedo. Mira, voy a poner un vídeo ahora mismo que es en la zona de Kashmili, Sí, que sí. es una zona turca que está siendo bombardeada por aviones. Kurda, perdona, es una zona kurda bombardeada por aviones. ¿Quién tiene aviones para bombardear ahora mismo? Y que yo sepa, los rebeldes no, porque los que tomaron en Alepo había tutoriales de YouTube viendo cómo pilotar un helicóptero. O sea, no veo que tengan pilotos preparados, ni No. tampoco pienso que los aviones que había allí despegasen. Y los que había en el resto de Siria se los voló Israel casi todos a los rebeldes del HTS, ¿no? Es decir, en Damasco. Esto que están atacando desde el aire tienen que ser los turcos. Yo creo que son los propios turcos. No, es que además el tipo de bombardeo por saturación, como también hacía Assad, es un clásico. Y sobre todo para asustar a la gente y que no tener que meter tropas de a pie y que los propios milicianos se retiren de nuevo a las montañas, pero en este caso a las montañas de Kurdistán iraquí. Sí, sí. Pues tenemos esta situación, tenemos el escenario complejo porque, claro, los kurdos están solos, no tienen tampoco ni a lo mejor el apoyo de los kurdos iraquíes porque no tienen forma de llegar, porque no están en contacto las fronteras, ¿no? No están en contacto las dos fronteras, ¿no? El Kurdistán Sí. iraquí. Estaba mirando ahora, revisando el mapa y me parece que no están en contacto. No. Yo creo que A no ver, voy a buscar el mapa, ¿eh? lo que hay es una zona porosa de tránsito, pero la Bueno, pues frontera sí, puede estar un cachín muy pero muy mínimo. pequeñito. Mira, lo voy a poner aquí porque está en un cachito. Ahí lo veis, Pero mira. mínimo, comparado con lo que preocupa a Turquía es la Este porosidad y cachín que de hay aquí, continuidad en el que, mira, aquí está, nada. Pero yo creo que eso está controlado por los turcos desde la frontera, o sea, nada, por nada. los turcos y también por los peshmerga iraquíes. A ver, el Kurdistán iraquí hace lo que manda Turquía. Ahora no, porque sí, porque se retiró Jalal no esto, Mustafa Barzani, pero está su hijo. Son clanes y son clanes muy corruptos. Entonces, lo que diga Turquía manda. Y el miedo es ese, que mientras que en el Kurdistán iraquí no hay continuidad con el Kurdistán turco por montañas y demás, ni lingüística ni cultural hace cierto sentido. De hecho, el dialecto del kurdo de los sirios y los kurdos de Turquía es el kurmanji y creo que el de Irak es distinto, no recuerdo ahora mismo el nombre, o viceversa, y no se entienden entre ellos. Es como, por ejemplo, los armenios de Nagorno-Karabaj tenían auténticos problemas de entender a los armenios de la madre patria de Armenia, o los Sí, sí. armenios de Turquía. Pues no sé si nos quedaban más puntos que ver. Espera, voy a ver lo que tenemos de pequeño esquema. Tenemos unos puntinos. Las relaciones internacionales las tratamos ya. Desafíos, pues más o menos tenemos los desafíos claros, que es Turquía, básicamente, y la lucha contra el resto de facciones en Siria. O sea, aquí tenemos la primera facción que sí que está claro que va por ellos, que es el Ejército Nacional Sirio, que es el pro-turco. Esos van a cuchillo, ya están ahora combatiendo. Y la gran pregunta es el HTS, ¿no? ¿Qué va a hacer el HTS? Es decir, ahora que controla todo el territorio, ¿atacará a los kurdos? Porque es verdad que firmaron un acuerdo para la zona de Alepo, en la que, digamos, el HTS dijo que no tenía nada contra los kurdos, que se retirasen de la zona de Alepo y que no iba a ir a por ellos, pero claro, eso son palabras digamos, Yulani, que puede caer momento, ¿no? no solo eso. Claro. O vio la luz este hombre. Este es el gran dilema de esta revolución, de esta situación. Si este hombre realmente es el que dice que es ahora o realmente es el que siempre fue, ¿no? Exactamente, de Al-Qaeda. Pero el problema realmente no solo es eso, pienso, y es que Hayat Tahrir al-Sham, cuando absorbe al antiguo Frente Nusra, luego llamado Jabhat Fateh al-Sham, etcétera, también absorbe a varios grupos islamistas, salvo a Ahrar al-Sham, que deja un poco de lado desde la muerte de su líder Hassan Abud el islamismo para mostrarse como salafistas sirios, pero no, sirios, no quiere nada más allá de Siria, ¿no? Si se establece luego un Estado Islámico no en Siria, ya se vería, pero también es lo que digo, hay que cogerlo con pinzas muy pequeñas. Pero los grupos que hay dentro a partir de 2017 de HTS, está Jais al-Islam de Zaran al-Luz, que odiaba, y bueno, odiaba porque falleció, pero también su hermano, Ilham al-Luz, odia a los kurdos,
están también otros grupúsculos nacionalistas árabes muy potentes, donde sí, el elemento religioso pesa, pero pesa más a un elemento étnico. Y no quieren ver a los kurdos ni en pintura. Prefieren a los turcos que a los kurdos. Sí, sí, sí. Hay de todo ahora mismo, hay noticias de todo tipo. Es la verdad que estamos muy pillados en las noticias. Y lo que llama mucho la atención es que ahora mismo todo el mundo pensaba, ¿no? Y se decía, y los más. Bueno, esto es un tema complejo, porque los que eran más prorrusos, ¿no? Y son más prorrusos, dicen que esta guerra va a llevar una oleada como la primera de refugiados de guerra que van a escapar. Esperemos que no sea así, porque lo que logre ese país sea la paz y convivan todos perfectamente. Pero lo que se está produciendo, claro, eso justo, lo que se está produciendo ahora es lo contrario. Es decir, hoy mismo hay caravanas de coches entrando desde Turquía hacia Siria. Es al revés, es decir, no están huyendo, están adentrándose. Sí, hombre, eso pasa un poco al principio cuando también la caída de los Claro, talibanes. serán muchos de los, claro, estos serán muchos de los seguidores de los salafismo, claro. Claro, o también pasó incluso cuando cae Kabul en el 92, que muchísima gente refugiada en Pakistán vuelve, hasta que si cae Kabul, creo que fue el 15-20 de abril del 92, el 1 de mayo estaban pegándose tiros las facciones rivales. A mí lo que me preocupa Claro. que las propias facciones se maten entre ellas, conllevando también un deterioro ya de por sí paupérrimo nivel de vida de la gente. En Damasco estaba relativamente bien, a ver a partir de ahora. Sí, esto está claro que no se puede decir que ahora venga una paz muy tranquila al lugar. Mira, otra noticia ahora mismo, de hace poco, que yo estaba un poco desenganchado hoy, descansé por la tarde un poco. Los israelíes acaban de atacar el puerto de Latakia. Hostia, pues eso es... No el puerto ruso, pero... Sí, pero en general, vamos, sí. شفتوه؟ اسمعوا شفتوه؟ Lo que está haciendo, claro, Israel, desde un punto de vista lógico, porque piensa que la van a usar contra ellos, está destruyendo toda la infraestructura militar para que no caiga en manos de grupos que no saben quién son, ¿no? Es decir, esto es... Sí, que no pase, que no pase lo de Mosul en el 2014, cuando Estado Islámico, cuando entra sin pegar un tiro, consiguió, vamos, la joya de la corona, que si armas de última generación, computadoras, etcétera, claro. Va más allá de la logística. De hecho, por ejemplo, ayer atacó aeródromos. Hay una que destruyó casi todos los cazas MiG-29, que era lo mejor casi que tenía el ejército sirio. Aquí tengo una imagen de la destrucción de los hangares. Ahí se ve perfectamente, vais a ver la bomba de penetración cómo entra por el techo del hormigón. Ahí se ve, mira, la arena. Ahí veis el búnker. Es decir, está destruyendo esto y también de baterías antiaéreas. Para tener, en parte también, claro, poder sobrevolar el territorio en caso de una guerra con Irán. Claro, si tú ahora destruyes lo máximo posible, lo podrás hacer, ¿no? Claro. Es decir, es una situación muy compleja, un escenario que no... hay mucha gente ilusionada con esto. La realidad es que esto puede dar lugar a un caos que sea peor todavía que lo que había antes. Pero la gente quiso libertad, es decir, la gente quiso acabar con el régimen. Unos querrán libertad, yo creo que los kurdos, los drusos, los cristianos quieren eso, pero puede que los que siguen al HTS no quieran eso, quieran establecer un Estado islámico total, con la Sharia como norma fundamental, y a ver cómo se gestiona eso con las minorías, ¿no? Porque hay un vídeo que es verdad que lo cuento ahora mismo, ¿vale? Que lo encontré de julio de este año, ¿vale? No, antes de toda esta ofensiva, y era una procesión cristiana en Idlib. Se había permitido desde el 2011 un acto cristiano público. Es decir, que antes de que pasase esto, lo quiero decir, no estoy diciendo que sea la tónica habitual, la tónica habitual, ni que sea cierto, ni que sea lo que vaya a pasar, pero este hombre en julio permitía ya actos religiosos cristianos. Por lo tanto, vamos a ver si esto es verdad y continúa por el bien de todas las comunidades minoritarias, que al final son las que hacían de Siria también un estado distinto, ¿no? Claro.
Pasamos a las preguntas, Mariano. ¿Tenemos algo más que decir? No, yo creo que se analizó todo, poco más hay que decir. Situación autocambiante, como bien has indicado, y si la gente quiere preguntar algo, sin problema. Me dicen por aquí que dieron 48 horas a los rusos para escapar del país. No Pues sé si ya- te digo yo que los que están en Palmira, porque hay también hombres en Palmira, un grupo de soldados en Palmira, lo tengo en mi Twitter puesto, están aislados, no tienen forma de salir porque la zona de Palmira está rodeada en parte por el ISIS y por otra parte por las milicias proestadounidenses que seguro que les dejen marchar si hay algún tipo de acuerdo. Aquí tenéis la situación de esa base rusa a unos 11 kilómetros de Palmira. Esto es un caos, la verdad que Putin está quedando como la suela de los zapatos. Y eso en la cultura árabe es lo peor que se puede decir casi. Sí, ya le zapato la cara, justo. Vamos a más preguntas. Empezamos. ¿Hay posibilidad de que Turquía anexe territorios en Siria? Yo creo que sí, y además hay una posibilidad muy... Anexar oficialmente puede que no, porque no está muy bien visto, pero él tiene una idea que es las 30 millas de exclusión, es decir, una zona, un buffer que ocuparía militarmente Turquía para alejarlo de los kurdos. De hecho, lo tengo yo por aquí por un mapa, en una zona de seguridad, a ver si lo encuentro. Por la provincia de Hatay, ¿no? Lo que es Sí, Hatay sí, y sí. llegar hasta Siria, sí. Que Hatay realmente es Alejandría, bueno, Iskenderilla de Siria, se le arrebató en el año 49, me parece. Sí, no hay problema. Es que encuentro el mapa de lo que tiene ocupado, que sea, pero no, era casi toda la franja norte, es decir, bueno, básicamente a coger todo en la frontera. Aquí está. De todas formas, Siria es ya lleva años haciendo el toma y daca a Turquía a Siria para jorobarles, que era utilizar la gran presa de Ataturk para cortar el flujo del agua del Tigris y el Éufrates. Sí, y claro. el agua en una región con tantas sequías como la que sufrió en 2009, como es Siria, es algo necesario. Y al final acaba haciendo concesiones políticas en base a un bien universal como es el agua. Es terrible. A mí me parece un arma de guerra terrible junto con lo que es la violencia contra las mujeres de cualquier tipo, la guerra y también sobre todo el hambre. Sí. Pero aquí están las zonas tapón estas que comenta, que en principio eran para los refugiados y ahora serán para decir que no entren los terroristas, claro, porque para los turcos el PKK es terrorista, claro. Es decir, esto no es en sí, alguien pregunta aquí si va a haber sanciones por esto, tendría que haberlas hasta cierto punto si no está autorizado por la ONU. Pero no es lo mismo esto que está haciendo Turquía, que está mal, muy mal, que lo que defiendes a lo mejor el que está diciendo esto de Rusia, que es anexionarse. Es decir, si Turquía se anexiona el territorio, es lo mismo que está haciendo Rusia y tendría que Europa expulsarlo de todas las instituciones que compartimos, ver si habría que expulsarlo de la OTAN, cómo se haría, porque no hay una cláusula de expulsión. Claro que sí, yo estaría a favor 100% de eso a un país que se anexione territorio de otro. Por favor, sería totalmente inmoral defender un caso que está mal y en el caso distinto decir que está bien, ¿no? Es decir, no. Una aberración. Si Turquía hace esto, está mal, al igual que si lo hace Israel. Israel si ocupa territorio está mal, pero militarmente hay unas excusas para hacerlo y de hecho el derecho internacional lo permite. Hay una figura que es la figura de la ocupación militar, que es lo que en teoría sustenta Israel en su estancia en los territorios de Cisjordania, se llama así. Lo que pasa es que Israel que lo está haciendo mal. Está haciéndolo excesivamente en el tiempo y metiendo colonos que van en contra de las normas de la ocupación militar. Pero se puede hacer una ocupación militar legalmente. Otra cosa es una anexión. Una anexión habría que expulsarlo de todo lo que compartamos. Es decir, ahí lo tengo. La primera ocupación militar moderna, por así decirlo, la sufrió España con sus colonias, con Cuba y Filipinas. Temporalmente con una ocupación militar norteamericana, pero no metieron colonos ahí, perdón. Sí, no anexionaron. Hicieron bases, pero no metieron colonos. Sí, no, y dieron la independencia, digamos, entre comillas, a los territorios, pero sí, no hubo una anexión. Esa anexión de territorios es algo y con un referéndum ilegal, como fue el de 2022, fueron los de 2023, no recuerdo bien cuándo fueron. 2022 fueron los de Mariupol y todo esto, ¿no? Empezaron el 22, sí, empezaron justo, sí, 22. Yo creo que sí, fue el 22, sí. ¿Se espera una repartición del país en 3 protectorados, uno turco, otro israelí y otro que no se sabe? No. Yo creo que lo que nos viene encima o es que se arregle esto de una forma federal, que lo veo difícil, o un caos que no lo va a solucionar nadie y lo que habrá es
señores de la guerra, facciones apoyadas por potencias extranjeras y la ley de la selva. Afganización del conflicto, que es lo peor que puede pasar, terrible. O balcanización, que es aún peor. Zonas. Lo menos malo para mí, como me han preguntado muchas veces, si hubiese un escenario negativo, sería no la confederalización, que para mí eso sería óptimo, ¿eh? Al contrario, sería que con régimen democrático, compartiendo instituciones y demás, con un Estado, digamos, que poco a poco se va reconstruyendo. Y el mal menor en cuanto a reconstrucción del país, o bueno, aunque puede ir a peor, como hemos visto en Dayton, que lo que es Siria se convierte en una Bosnia y Herzegovina, donde Kobane o Rojava sea la República Srpska, por ejemplo, pero sin intención de que quiera unirse a sus hermanos, y luego que hay un cantón federal en el que estén unidos los árabes con independencia, perdón, de su credo, alawita, sunita. Sí, sí. Vamos, hay muchas preguntas. Grande, Mariano. Eso es una observación, no es una pregunta. ¿Es disparatado que la Unión Europea llegase a apoyar a los kurdos? Bueno, disparatado no. O sea, no hay nada, pero es que afectas a Turquía. Y el derecho humanitario ampararía que la Unión Europea protegiese a los kurdos por lo que están sufriendo. No solo Turquía, hemos dicho de Siria, de Irak, Irán. Pero claro, son 42 millones de almas en la diáspora. Muchos de ellos tienen peso en la propia Unión Europea, porque el principal país de receptor de refugiados kurdos ya de los años 80 es el país gran receptor, valga redundancia, de refugiados de toda la tierra, como fue Suecia. Ahí ahora creo que son 150.000 kurdos en Suecia, divididos. Bueno, tú ten en cuenta que Suecia casi no entra en la OTAN por el veto turco. Claro, y fue, el otro día me lo comentó Marta González con Estrategias Militares, que no sabía que había uno de los líderes del movimiento islámico del Kurdistán más violentos, cuando fue Ansar al-Sunna, el Mullah Rekar, estaba en Suecia, y ahora una de las razones por las que pudo entrar Suecia a lo que era la OTAN fue porque se deportó a Jordania o a un país árabe de la zona, no recuerdo bien. Sí, sí. Los rebeldes sirios no sabemos a qué grupos pertenecen, ha dicho que también van por Jerusalén. Los cárceles de Siria es un verdadero infierno cerrado total y alimentados los presos como animales. Sí, eso lo hablamos ayer. Y lo que dijo algunos rebeldes, es cierto que no lo dijo el HTS oficialmente, sino algunos rebeldes, porque claro, eso es un paraguas. Es decir, cuando hablamos del HTS, realmente podemos estar hablando de 20 facciones dentro del HTS, porque son como, digamos, organizaciones paraguas que van agrupando. Y puede haber gente que todavía sean derivados de Al-Nusra, que lleven su parche aquí de Al-Qaeda, que los vimos algunos, dentro de un paraguas que aparte hay otros que llevan otros emblemas, ¿no? Es muy complicado esto, es decir, no. Es, digamos, una organización, al igual que hay partidos Atrápalo Todo, también hay organizaciones Atrápalo Todo. Y aquí tenía un enemigo común, dejando de lado las ideologías y demás, que era Assad, ni más ni menos. Ahora empezarán las luchas entre ellos. Y el problema es que, claro, la democracia desde este punto de vista complica mucho la situación, porque al final los votos van por personas, no por colectivos. Entonces, los sunís siempre van a liderar el país, y eso no lo van a admitir ni los kurdos, ni los drusos, ni los cristianos, ni los alawíes. Entonces va a haber un problema de ese tipo, salvo que haya algún sistema colchón, como una confederación o un sistema tipo el libanés, que al final demostró que tampoco funciona, ¿no? No funciona. En todo caso, una confederación tiene estilo suizo, con cantones y demás, podría ser. Sí. Pero al no conocer esa democracia, y no lo digo en plan peyorativo, es que no han vivido en democracia esta pobre gente. Lo desconocen y, claro, hay que hacer una pedagogía muy potente. Añadiendo que también el problema es que todas estas organizaciones al final también derivan en movimientos políticos. Un hombre que estuvo, se condenó a Reino Unido por ello, que pertenecía al grupo islámico libio, que fue capturado en Afganistán por los británicos, que fue torturado en una cárcel de Tailandia, ahora es ministro o casi primer ministro en unos 3 gobiernos o parlamentos que hay en Libia, Abdel Hakim Belhaj. Entonces, ¿quién dice que el día de mañana no veamos de un primer ministro islamista? Como puede ser también de Erdogan, que es un hermano musulmán, pues a Giuliani. Espero que no. Pero su cuota de poder la va a pedir. Sí. Este mapa es interesante, que es el antes y el después de estos 12 días, ¿no? Es que estamos hablando de 12 días, ¿eh? Una guerra que comenzó en el 2011 y ahora 12 días cayó todo. Desde el 2019 estaba todo muy tranquilo, digamos tranquilo entre comillas, pero estaba.
Y Israel, bueno, atacaba de vez en cuando a algún sistema antiaéreo sirio, atacaba a algún convoy de Hezbollah por allí, bueno, pero de repente en 12 días esto cae, como si nunca hubiese existido un gobierno tan supuestamente autoritario y militarista, ¿no? Es decir, no lucharon, los soldados se retiraron, huyeron, se quitaban las ropas, decidieron no morir por un régimen que no les les abandonó gustaba, ¿no? realmente. Sí. Hay un poco eso, el mapa nos engaña porque cuando vemos en verde una franja que es la que controla la HTS y después vemos en verde clarito otro territorio que es lo que ocupa el Ejército Libre Sirio, que es lo que Estados Unidos apoyaba en sus dos bases que tiene aquí en la zona en frontera con Irak, parece que lo controlan estas facciones, ¿no? El Ejército Libre, pero la realidad es que ahí no hay casi población, ahí es el desierto, ahí está Palmira y poco más. Y eso es lo único bueno que tiene que esta alianza de este Ejército Libre Sirio con los kurdos y con los drusos que están aquí en estos puntitos aquí rosas, pues podrían hacer una alianza que frenase un poco al HTS, ¿no? Sin caso de una balcanización, en caso de que haya una guerra. Sí, efectivamente, y esperemos que no llegue, pero sí, podrían ser una especie de grupo de colchón porque aparte lo que está marcado todavía ahí en rayado como en negro o gris sigue siendo la parte que domina Estado Islámico. Entonces, yo creo que primero que intentarán será acorralarles, cerrar ya Idlib una vez que se ha ido a HTS y que puedan quedar bolsas de otros grupos fundamentalistas que no estén bajo paraguas de HTS, quiero decir, y literalmente eliminarlos. Preguntan aquí lo de por qué no hay apoyo de los kurdos iraquíes. Lo dijimos porque no, realmente son kurdos, pero ya tienen tanta desviación o diferencia que no. Lo explicó muy bien antes Mariano, y explicamos que geográficamente hay muy poca unión y está controlada por los turcos. Y un régimen, es que hay kurdos iraquíes que ven a sus hermanos pues como eso, ¿no? O en vez de primos a hermanos. Lo dicen ellos mismos, no son nuestros primos, son nuestros hermanos. Pero de la continuidad que hablamos y sobre todo un régimen tan corrupto como se llega siendo el de Talabani y Barzani. De hecho, Barzani sigue siendo muy mal visto porque en el instante que empieza esa mini guerra civil, que al final los que toman el poder son los islamistas de Ansar al-Islam, del Mullah Frekar, pues, o Ansar al-Suna, no recuerdo bien el nombre del grupo, quienes apoyan a Barzani no es otro que Saddam Hussein. Sí, sí. Dice por aquí Abelanda, que es un habitual, que también es una vergüenza para Occidente no haber en 12 días eliminado al tirano. Hay que recordar que no se quiso hacer en su momento, en la época fue Obama cuando quiso bombardearlo por el uso de armas químicas y nadie quiso hacerlo. Es decir, la realidad es que hay un problema, es que Obama de aquel instante se había perdido el control del Congreso y tenía que tener el control del Congreso y el Senado también. Y al final creo que fue incluso Kerry que dijo, mira, y Kerry tiene experiencia porque fue militar, dijo, esto no lleva a ningún lado, y se llegó a esa especie de paz augusta que era llevar las armas químicas para ser destruidas en un puerto de Albania, ¿no? Si no me equivoco. Sí, pero no fueron llevadas, o sea, no pero fueron llevadas. Es que se llevaron que un 2% del total de armas químicas, porque luego volvió a haber más ataques. Entonces ahí Occidente, efectivamente, como han comentado en el canal. Pero aquí vamos a ser sinceros. El mismo que, no digo a Belanda, porque a Belanda lo conozco y es un habitual, pero hay gente que diría, mira, aquí los estadounidenses siempre apoyando dictaduras, pero cuando atacan una dictadura no dicen, pero atacan a dictaduras también. Es decir, estoy viendo un libro ahora mismo que trata, se llama La Guerra de los Mundos, que es de un geopolítico francés bastante potente. Y el comienzo del primer capítulo decía eso: a Occidente se le critica cuando apoya dictaduras, y el que dice eso, cuando mismo Occidente ataca dictaduras, también le critica. Sí, nunca va a haber, no, y decía, claro. Y en un mundo tan multipolar ahora mismo, porque hay diferentes tipos de, por mucho que se piense que estamos viviendo en un mundo en blanco y negro, hay una zona gris muy profunda. Y sobre todo, no lo digo mal, pero por si la gente creo que lo sacaste una vez, el libro que comentamos, o quizá lo comenté en el canal, el tema de Guerras Futuras de John Keegan, en el que hablaba ya de todo esto en el año 86. Entonces, lo comentaste, y esto me recuerda pues mucho a lo que era el derribo de la estatua de Elsa, el derribo de la estatua de Saddam Hussein, que el que se la derribó luego se arrepentía porque decía, mira lo que nos vino ahora. Claro, es que eso no sabemos el panorama que se nos fuimos a encontrar aquí. Claro, sí. Bajo la Sharia, los cristianos tienen algo de protección.
pero los alagüitas son considerados infieles. ¿Qué será de ellos bajo HTS y los azadís? Bueno, es cierto que acabas de decir, es cierto 100%, es así. Pero bueno, hay que pensar también que los alagüitas persistieron en esas tierras, incluso en momentos en los que había también regímenes muy fuertes religiosos, ¿no? Es decir, claro, esto, a ver, salvo, yo creo que el peor momento de la historia que vivimos recientemente de este tipo fue el ISIS, y el HTS no son el ISIS, son de Al-Qaeda. Que no es Soltó exactamente lo una mismo, barbaridad claro. contra el régimen, el propio Yulani, cuando hubo ataque con armas químicas, se le vio de la pinza completamente por lo que vio, que dijo que había que aniquilar a todos los alagüitas. Pero quizá, quiero pensar que fue por las barbaridades que había visto en el campo de combate, y a quien llamaba alagüitas era el régimen, porque la gran mayoría. Otra cosa, los alagüitas, y no solo los alagüitas, por extensión los chiitas, hay una especie de sura para ellos que se llama la de ocultación, taquilla, que es, en caso de posible riesgo de muerte, te puedes hacer pasar por cristiano, por judío, por sunita, siempre que salves el pellejo. Sí, te conviertes. Una ocultación para salvar Sí. la vida, y lo han hecho en muchos siglos. Hay una cosa que no se habló mucho, y ahora me acabo de meter la pata, porque voy a poneros el vídeo, pero no me acuerdo de la... cosas de tantos datos. Esto es una mezquita que es esencial para los chiitas al sur de Damasco, que no me acuerdo el nombre, es de la nieta de Mahoma. Zainab será, la mezquita Zainab. Sí, puede ser esa, sí, Zainab, esa, justo, sí. Y fue tomada por los rebeldes, y hay imágenes de que le prendieron fuego aparte. Esta mezquita es tan importante que los guardias revolucionarios iraníes que lucharon en Irán se llamaban los defensores de Signavi. Sí, Liwas Zainab, sí, exactamente. Pero ante todo y sobre todo es que lo que yo temí, pues, la mezquita omeya tiene, de Damasco, tiene elementos preislámicos. O sea, es decir, hay una parte en la que encima es adorada por los chiíes, que está, supuestamente, cuando se ve una especie de cenotafio y demás, es en la cabeza de San Juan Bautista. Y la gente vaya a adorarla. Sí, cierto, sí. Hay muchísima, digamos, había, ya no va a haber peregrinación de iraníes a esa zona. Y los suníes se reían de ellos como diciendo, pero bueno, estos están adorando ahí una cabeza de un tipo que quizá no sea ni San Juan Bautista y que primigeniamente es gente del libro, pero que no tiene nada que ver con el Islam. No, bueno, sí tiene, porque todos los... Es una continuación. Jesucristo para ellos es un profeta, no es el último profeta. No es hijo de Dios, es un profeta. Profetas es Mahoma, y quedaría luego para los chiitas lo que es el profeta imán oculto, el Mahdi, que desaparece. Y San Juan Bautista como previo, ¿no? Como una especie de profeta previo a Jesús. Perdón, sí. No, esto es importante porque, de hecho, aparece más veces en el Corán el nombre Jesucristo y María que el de Mahoma, perdón, no, Alá no, que el de Mahoma. Según leí varias veces. A lo mejor después que no, pero yo lo leí varias veces. Sí. Por eso los creyentes del libro están protegidos, porque en el fondo son creyentes, compartimos, digamos, los mismos principios. Monoteísmo y una religión revelada, claro, sí. ¿Se sabe algo de la zona de exclusión creada por Israel en los Altos del Golán? Bueno, la van expandiendo y su objetivo es volver al acuerdo digamos, a lo que había antes del acuerdo del 74. 74, no, hace 50 años, justo te iba a decir eso. Sí, la guerra de la guerra de Yom Kippur. Sí, tengo el mapa, espera, que ayer hice un hilo que fue un éxito. Este hilo que hice en Twitter ayer, nunca tuve tanto éxito. 237.000 visualizaciones. Madre mía. Y tenía el mapa, aquí está. Este es el mapa de lo que tienen ocupado los Altos del Golán, y la franja clarita es lo que ellos quieren ahora hacerse con ello, que es lo que tenían ya conquistado en el 73, en el Yom Kippur, y entregaron en el 74. Podemos decir que es una ladera, la ladera oriental de alguna montaña. Y el monte Hermón ya lo tomaron ayer. Sí, porque vi unidades, había un tipo con la cabeza rapada sacando la bandera de Israel, un tipo enorme. Ahí está. Sí. Pregunta, ¿crees que la OTAN puede permitirse eliminar a ese miembro incómodo que es Turquía, teniendo en cuenta su posición geográfica? Bueno, yo os digo que no, porque hay que recordar que entró en la OTAN para ser una especie de cuchillo en el vientre blando de Rusia, de la URSS, bueno, en su momento. Y si no recuerdo mal, incluso
la crisis de los misiles de Cuba tiene que ver con unos misiles de corto alcance que se habían puesto en Los Turquía. llevan desde Turquía hasta los retira de Estados Unidos de Turquía hacia territorio. Sí, retira los de Cuba, la Unión Soviética, y de Turquía, pues los retira a Estados Unidos. También vamos a decir una cosa. A ver, Turquía sigue siendo un miembro incómodo porque amenaza a otro también, para muchos de la OTAN, miembro incómodo de la organización, como es Grecia. El único instante en que estuvo a punto de convertirse de verdad, pero real, la guerra caliente, fue con dos aliados de la OTAN, que fue la invasión turca del norte de Chipre. Ni más ni menos. Bueno, dicen que se puede calentar, que hay gente que apuesta por ellos, por lo que, que Chipre se vuelva a calentar. Y Egipto también metido en el ajo, aunque no parezca. Es que, bueno, hay que contaros una historia que a lo mejor no sabe mucha gente, que justo en el frontal de Chipre hay unas bolsas de gas que pueden ser compartidas, digamos, si tú tiras las 200 millas náuticas de Egipto y Turquía, si Chipre no fuese griega o independiente, sería todo turco. Entonces ellos consideran que las islas que hay por el medio de, digamos, de Grecia, los Dardanelos y tal, no son griegas, sino que son todas turcas y por tanto el mar es turco. Y eso es la famosa Mavi Vatan, la patria azul. Y esto es esencial entenderlo. Os lo voy a poner en gas, Turquía, Mediterráneo, a ver si encuentro un mapa. Porque es esencial para entender eso que estamos hablando ahora mismo. Aquí, a ver si hay alguno que se vea aquí. Aquí. Este se ve, pero no se ve lo que yo quiero explicar bien. En este de la BBC se ve un poco la bolsa de gas que hay, como Egipto la tiene enfrente de esas millas náuticas y la tiene también Turquía. Y entonces también en la zona esta de Chipre, en frontera con el Líbano e Israel, hay unas bolsas también en la zona israelí que es ¿cómo se llama, hombre? El Leviatán, el gas del pozo Leviatán, que es muy importante, y también Turquía diría que si lanza millas hacia abajo, como China, sin importarle las millas de los otros países, que esto funciona así. La guerra, claro. Entonces, Kuwait, que decían que Kuwait estaba, como se decía, extrayendo en horizontal. Eso, justo. Pues eso es para que entendáis un poco lo de Chipre ahora mismo, que es importante, porque claro, la zona chipriota tiene griega, tiene más Mediterráneo, porque la parte turca tiene más costa hacia Turquía que hacia el sur. Entonces va todo por ahí. Fijaros, es que el juego que hace, mira, le da las aguas territoriales a Chipre, pero después se inventa un ramalazo para él de aguas de plataforma continental. Sí, totalmente. Sí. Irán dijo que estaba planeando destruir Israel. Lo que pasa es que se adelantó Hamás y no empezó en Siria. Y después llevamos la causa a Palestina y pasó lo que no tenía que pasar. Y dijo 4 años. Bueno, Irán, la única forma de destruir, sinceramente, a Israel es con armas nucleares y que se las lance. Y eso sí, pensando que Israel no deba devolver con todo su sistema nuclear y destruirle. Es decir, Irán no tiene otra forma. Ya no tiene nadie. Un pierde, perdón. Sí. Demostró ahora mismo que todo lo que tenía era otro castillo en naipes, los de Hamas, Hezbollah, los hutíes, que ahora les toca el turno porque Israel ya dijo que ahora iba a ir a por los hutíes, lo dijo ayer que iba a volver a bombardearles, y Siria, que cayó en nada, es decir, no tiene nada. Es decir, lo único que le queda ahora mismo son las milicias pro-iraníes en Irak. En Irak, y están también bastante tocadas porque los kurdos les tienen ganas. Y de hecho hay incluso protestas se están filtrando de gente muy joven de la Guardia Revolucionaria que dice que los viejos no supieron tomar medidas y no ayudaron para que no cayese Siria. Que puede haber un golpe palaciego, puede haberlo, Sí. Esto es una derrota muy grande. Esto es años. Esto es como yo siempre lo expliqué en el caso de Putin. Tú cuando creas el nacionalismo y que eres el mejor y que vas a recuperar el imperio, algún día te dicen ¿y cuándo toca, campeón? Exactamente, la gente se cansa. Y en algún momento quiere que toque. Y demás. Sí, totalmente de acuerdo. Irán dijo eso. Bueno, ya vamos a acabar ya con una pregunta. ¿Crees que la OTAN? Eso está. A ver, en Twitch hay alguna pregunta.
Sí, con las nuevas capacidades de defensa adquiridas durante estos años por la Unión Europea, no tengo temor a lo que pueda hacer Turquía. Oh, White. No sé, bueno, yo, la verdad, creo que está sin ironía completa. Lo entiendo por los iconos y por los tal. Es cierto, Europa todavía estamos pensando que esto de la guerra es algo que aunque esté en la frontera, ahí en Ucrania, no va a pasar aquí y hay gente que no despertó todavía. Yo creo Claro. que las democracias tenemos que defenderlas y eso es algo que en el libro que estoy leyendo, ¿cómo era el tema? Los países que son democráticos a día de hoy no son ya ni el 20% de los países del mundo. La población mundial Totalmente, es que ha es el habido desde 20%. Que sea, 2008 a claro, 2009. A ver, hubo una tuvo que ver caída mucho. al autoritarismo en muchos países americanos, también pasó, Sí, sí, y sí. las democracias no representan ni el 20% de la población mundial. Tuvo mucho que ver con el tema no vamos a negar lo evidente, ¿no? De lo que fue la gran recesión de 2008, no hasta 2011, sino hasta 2015. Siempre lo que es una crisis económica grave mundial acaba exacerbando nacionalismos, populismos, pero lo que dices también de América Latina es cierto, ¿eh? Y también hay otros países que parecía que estaban, pues fíjate, yo fui de los que pensó que Etiopía, tras la llegada de este primer ministro, iba a acceder a una especie de régimen democrático y lo primero que ha hecho es bombardear el Tigray, amenazar a Eritrea, también a Egipto, a Sudán, y le han dado el premio Nobel de la Paz porque había, bueno, pasado un régimen democrático, que siempre son esas cosas que digo yo, por Dios, pero aquí los del premio Nobel de la Paz, desde luego, tienen una venda muy gorda delante de la cara. Y hay No, un que libro son unos buenistas estos. sí, sí. Y creo que te comenté un libro que no se tradujo ahora todavía, de Michael Burleigh, que se llama The Best of Times, The Worst Voy of a por el Times. libro, voy a por el libro. Sigue. Sí, no, el libro este de The Best of Times, The Worst of Times, de Michael Burleigh, está, creo que se redactó entre 2017 y 2018, es decir, acaba de llegar Trump a lo que era la presidencia de Estados Unidos, y aparece también pues otros autócratas autoritarios, como eran Xi Jinping, y si no me equivoco, también aparecía Vladimir Putin. Entonces, claro, área de influencia, lo que hemos hablado, y sobre todo estos tres países, aunque no lo parezca, en Oriente Medio tienen muchos intereses, muchísimos. Y aquí mostraba cómo lo habían utilizado como tablero global. ¿Cómo? La guerra, pues me lo apunto, La ¿eh? Guerra de los Mundos, de Bruno Tertrais, que es un geopolítico francés. Y bueno, este es miembro de varios think tank y también estuvo colaborando con la OTAN. Es un otanista, ¿vale? Eso ya... Sí, atlantista, sí, sí. Pero el dato que dice, a ver si lo encuentro, era el porcentaje y era eso, pero muy apersonador. Espera, lo perdí, ¿eh? Bueno, pero es No te eso, es el preocupes. camino al autoritarismo, que por desgracia estamos recorriendo todos los países. Y también hablaba un poco del integrismo islámico, que él decía que realmente el integrismo islámico no es culpa de Occidente, sino de la respuesta de los movimientos estos laicistas, que, claro, es decir, Hay cuando una hablamos especie de, como claro, de en la una vuelta economía. atrás, claro, porque la economía nunca funcionó bien en estos países y al Y lo final que la gente funciona es dijo, mejorar la primigenia. claro, claro. Sí, 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 Volvemos a sí. vivir bien como antes. Claro. Y aparte, este hombre, Basar, aunque es verdad que comparado con los otros parece más moderado, así a simple vista, ¿no? Comparado con los locos estos del ISIS de Raqqa, pero viendo las prisiones que estamos viendo ahora, los vídeos y tal, madre mía, si alguien me dice que esa es una persona No, lo peor, a mí lo que a seguir, ¿no? Es decir, no, me fastidia mucho cuando dicen que sería el último bastión antiimperialista. Mira, hace años tuve una agarrada con el autor de un libro que se llama Siria es la puerta del mundo, que se llama así. El autor se llama José Ángel Ejido. Y todo era Siria, pero que presentaba a Bashar al-Assad como poco más o menos que un revolucionario que frenaba el imperialismo y demás. A ver, todos los países desgraciadamente han tenido interés en Siria, pues porque como Afganistán es un hub geopolítico. De sí. ahí a decir que Bashar al-Assad era poco menos que el nuevo líder de la izquierda mundial, cuando me acuerdo que cuando se le dio por parte de Maduro o de el propio Chávez la medalla aquella de Bolívar el Libertador, dije, padre amor hermoso. Y por cierto, se dieron muchos también, que eso fue una vergüenza por parte de Europa, doctorados honoris causa en universidades de Padua, en la Legión de Honor francesa, que se retiró a partir del año 2012, menos mal. Sí. Y volvió a aparecer otra cosa más que no podemos dejar de lado, que es su mujer, que su mujer aparecía en portadas de Lola, de Sí, Vogue. bueno, claro, es que dicen que al principio intentó acercarse a Occidente, pero al Claro, es que final luego le son salió. unas cosas. Decían que no, yo lo que leí es que también, como que detrás de él, claro,
estaba todos los militares, la familia que venía con su padre, y esos eran de la vieja escuela. Es decir, esto no se controla dando libertad, sino se controla gaseando a la gente, ¿no? Y al final, pues él se dejó llevar porque él no era para esto. Es decir, él era oftalmólogo, si no recuerdo mal, Sí, ¿no? oftalmólogo, y de hecho, el primer cargo que tuvo, que cuando muere Basel tiene que pasar por Academia Militar de Oms, que ahí te debían de dar tales leches que te conviertes igual de bruto que ellos, pero su primer cargo importante era, bueno, asesor de su padre y asimismo presidente de la Asociación de Internet de Siria, cuando Internet estaba en pañales. Entonces, claro, decían, Internet, acceso a la comunicación, este hombre es no liberal, pero es un aperturista. Duró el aperturismo hasta el año 2003, cuando ocurre la invasión de Irak, y ya luego lo del Líbano, el asesinato de Hariri, pues se demostró quién era Bashar al-Assad. Sí. Pues nada, te dejo descansar, Mariano. Vamos a descansar un poco. Alguien me dice, ¿cómo tienes tiempo a leer? Pues mira, sí, una horita que saqué mientras la niña estaba jugando con los amigos, sentado en una mesa, me puse a leer eso, 10 páginas de este libro. Ojalá tuviese más tiempo, pero claro, entre todo lo que hago, entre todo el contenido que genero aquí, entre el trabajo que tengo de verdad, entre la familia, sacar media horita al día para leer es el mayor lujo que me permito. Y la camiseta que llevas dice una realidad, Paco. Es justo. Pues, y una cosa que decía este libro, Mariano, que todo el mundo pensaba que vivía en el momento más duro de la historia, ¿no? El momento más movido de la historia. Y que siempre después se mira con ojos de bueno, hombre, no fue tan malo. Y claro, en la Guerra Fría, diciendo, al final de la Guerra Fría, como que era, no hubo tantos follones, pero pues claro, es verdad que cuando te pones a mirar, dices tú, espera, campeón, vamos a ver aquí todo lo que hubo, todas las guerras que hubo en la zona gris, las guerras de independencia movidas por grupos de un sitio u otro, y al final la Guerra Fría tuvo nada, o sea, fue caliente, muy caliente. Y es verdad que todo el mundo, como siempre, ansía lo que fue atrás como mejor, ¿no? Y no todos los tiempos pasados fueron mejores. Sí, sí. No, eso es cierto. Pues muchas gracias, Mariano. Como siempre, es un placer hablar contigo y esta es tu casa, ya lo sabes. Espero que volvamos a hablar en breve de otras cosas, de historia o de otros conflictos, y no de esta actualidad que nos va comiendo y, por desgracia, también va generando problemas en muchos lugares del mundo. Ojalá solo hablásemos de escenarios posibles o de historia, ¿no? Que como historiador que eres, Mariano, es lo que mejor aportas a todos, ¿no? Pues muchas gracias, Mariano. Y si queréis decir algo al público como despedida. Pues básicamente hemos tratado un tema, bueno, ya tuvimos otro programa acerca de los kurdos y de Kurdistán, pero aquí es algo más específico porque para las nuevas autoridades que acaban de llegar a Siria, como son los HTS y los propios turcos ocupando todo o parte del norte, etcétera, del país, son un elemento disruptivo, ¿no? Hay que pensar en los kurdos como el libro de Manuel Martorell, Kurdistán, el país prohibido. Son gente que llevan buscando por su independencia o luchando desde el año 1920, cuando el Tratado de Sèvres, el 10 de agosto, acaba con la idea de poder tener un país propio. Esta gente ha sufrido muchísimo y creo que tenemos que considerarlos también como un factor muy importante, no es la reconstrucción solo de Siria, sino de todo Oriente Medio. Y ya va siendo hora de que estos sin voz tengan voz, para la redundancia. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa y nada más. Hasta la próxima oportunidad aquí en el canal de actualidad. Intentaré ir haciendo cosas según vayan surgiendo. A veces veréis un vídeo de 8 minutos, 9 minutos, en el que sale una voz parecida a la mía, pero no soy yo, es mi voz digital o cibernética. Y lo hago así porque me es más rápido hacer un texto y que me lo lea la voz, que yo estar ahí practicando, que me sale mal, que vuelvo a ponerlo, que me sale mal, y entonces no haría nada. Y yo creo que esos vídeos de 8 minutos os pueden aclarar muchos conceptos y a la gente también darles una visión simple de lo que está pasando. Y después, cuando quieran saber más, ya ven programas como los que hicimos ayer con Mariano, con Juanjo y con Juan Carlos, magníficos sobre los últimos momentos del régimen de Al-Assad, ¿no? Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Por cierto, si queréis invitar a un café en haceros fans o suscriptores en Twitch, es gratuito con Amazon Prime y no os cuesta nada. Hasta la próxima.